titulares que invitan a la imaginación. Román Losinski. Éxitos. Son las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en videos. Miércoles significa que tenemos nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica y el dólar, de nuevo, vuelve a ser tema. No es que lo ha dejado de ser, viene por oleadas, ¿no? El aumento del dólar tiene un impacto directo, lo hemos dicho tantas veces, en el precio de los bienes, de los servicios, son fijados en su inmensa mayoría en esa moneda, en el dólar, y desde hace varios años ya tiene una incidencia en el comportamiento de la inflación en el país. La agencia Bloomberg, por ejemplo, asegura que el Banco Central de Venezuela, y lo leíamos ayer, inyectó $140 millones al mercado cambiario. Decía la nota que es casi el doble que la inyección anterior. Por cierto, esta de 140 millones se hizo hasta en 2 tandas. Ese es el punto de inicio de nuestra sección el día de hoy. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y bueno, para todas las personas que a esta hora nos oyen. Asdrúbal, es año electoral y parece que no importa cuánto haya que invertir, pero el dólar oficial no se quiere que pase de 36.50, ¿no? Sí, un poco para poner el contexto lo que está pasando en materia cambiaria, ¿no? Venezuela, digamos, tiene un mercado a través de las mesas de cambio de los bancos que se rige, o la tasa que resulta de allí es la tasa del Banco Central, y donde hay que decir, bueno, se hacen el grueso de transacciones del sector privado, ¿no? La mayoría de las empresas intenta comprar sus dólares en este mercado donde hay oferentes del Estado, obviamente el propio BCB, como lo decía la nota de Bloomberg, empresas petroleras, empresas exportadoras, todas confluyen a ese mercado, ¿no? Incluso algunos particulares con algo de remesa que tienen algunos bancos. Y bueno, digamos que allí es donde se da el grueso de actividad de demanda. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas semanas? Dada la dinámica electoral, el gobierno ha aumentado sus niveles de gasto público, lo hemos conversado acá. Entonces la inyección de bolívares ha sido mucho mayor y las necesidades de dólares por parte de las personas, de las empresas, ha aumentado. Hay más bolívares en la calle, hay impulso un poco al consumo, porque esta cantidad de bolívares persiguen bienes, tengo que reponer mis inventarios, tengo que hacer frente al manejo de esos bolívares y voy al mercado a comprar dólares y no hay dólares suficientes. Entonces, ¿qué sucede allí? Se traslada esa demanda al mercado paralelo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, yo no consigo las divisas, tengo que pagar proveedores, tengo mercancía en tránsito, entonces, bueno, voy al mercado paralelo y se sube entonces la tasa en el mercado paralelo. 7,88% la diferencia hoy. Exactamente. Bueno, ha bajado, eso llegó a estar casi a 12. Casi a 12. Casi a 12. 7,88 esta mañana. Y bueno, ha bajado, es una excelente noticia porque, bueno, justamente el Banco Central está actuando vendiendo dólares para cerrar esa brecha, porque esa brecha genera muchas distorsiones, Román. Al final, bueno, como tú tienes una tasa BCB, que es la tasa legal y que se usa en todo, pero luego voy a mi proveedor. Y exactamente, y entonces ahí hay unas distorsiones, no quiero recibir bolívares, aumentan los precios en dólares, una cantidad de elementos. Entonces, esta dinámica es algo que vamos a ver permanentemente o constantemente a lo largo de esta semana, porque estamos en una campaña, la ejecución de gasto va a aumentar y yo pensaría que con el paso de los días esa ejecución de gasto se va a hacer mayor y eso se va a trasladar al mercado cambiario, por más disposición que tenga el gobierno de vender divisas, porque otro elemento... Y con ello los precios. Sí, un elemento operativo aquí que es importante es que muchos de estos dólares que se subastan o que se entregan en esto que menciona la nota de Bloomberg, no se entregan inmediatamente.
Y eso también, bueno, tiene un efecto negativo en el sector privado. Fíjate que estamos viendo muchas empresas, en muchos bancos, que el día de hoy o esta semana están recibiendo divisas que les adjudicaron hace 5 o 6 semanas, o sea, un mes y medio atrás. Entonces, también eso genera una distorsión, ese elemento operativo. En el fondo, aquí hay dos cosas que, bueno, que tienen que balancearse. Por un lado, el gasto, es un tema que se esperaba, aquí lo conversamos muchísimo. El otro sí es más de, vamos a decir, de diseño. Tiene sentido y es un debate que debería darse, tener una tasa anclada en 37 bolívares por dólar. Yo creo que es una tasa que está muy por debajo de los niveles de equilibrio, que está incentivando entonces la producción importada, que le mete mucha o que le resta competitividad a la producción nacional y que genera esto que estamos viendo. O sea, al final, al tener una tasa de cambio, Román, que está tan... el término que usamos los economistas es sobrevaluada, pero que en realidad, para que la gente lo entienda, es una tasa de cambio que está muy por debajo de su punto de equilibrio, es decir, es una tasa que es muy barata en términos relativos. Bueno, tú lo que tienes es una presión fuerte de demanda. ¿Cuál sería hoy ese punto de equilibrio? Bueno, ese punto de equilibrio en los cálculos de Ecoanalítica está prácticamente en el orden de cercano a los 100 bolívares por dólar, ¿no? Ojo, yo con esto no quiero decir, y es importante hacer la aclaratoria, que es que va a ocurrir la devaluación de manera inmediata y va a llevar la tasa a ese nivel. Ese punto de equilibrio es un ejercicio teórico. Eso simplemente nos ayuda a entender el grado de diferencia entre la tasa y su valor real, por decirlo así. Y tampoco creo que termine el año en esa tasa. Entonces, a ese nivel estamos de la distorsión, ¿entiendes? Entonces, es importante hacer esa aclaratoria porque no quiero que se malinterprete, porque me ha ocurrido en el pasado que se diga que es que estamos diciendo que el dólar va a llegar a ese nivel mañana. Yo no creo que eso ocurra ni en el corto ni en el mediano plazo. Esa tasa lo que te está diciendo es, mira, a este precio de hoy la demanda se canaliza, o hay una presión de demanda enorme. Todo el excedente de bolívares va a buscar dólares y esa presión de demanda genera obviamente estas distorsiones. Entonces yo creo que debe revisarse la política respecto al tipo de cambio, permitir un mayor deslizamiento y por supuesto trabajar también en elementos bueno, cómo hacer para generar competitividad en nuestra industria, porque obviamente eso no se puede resolver por devaluación, pero hay una distorsión en el mercado cambiario que, bueno, está allí latente, como una especie de bomba de tiempo que genera múltiples distorsiones. Es Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica del día de hoy, de la mano de Ecoanalítica. Leía, Asdrúbal, que Nicolás Maduro dijo que el actual es el precio más estable del dólar desde el año 2012. A mí no me alcanza la memoria para recordar cuál era la estrategia entonces, pero era similar a esta, es inyección de dinero a la banca. Entonces el consumo, el gasto no estaba tan controlado. ¿Qué estrategias había antes y qué es distinto ahora? Mira, yo te diría es que efectivamente el elemento a mi juicio que cambia la dinámica es el gasto. ¿En qué sentido? El gobierno venía con una política de control de gasto, hay que decirlo, un gasto bien, controlando los incrementos de ese gasto, digamos que evitando aumentar más el financiamiento que viene del Banco Central. Hoy ese financiamiento existe, pero es bastante bajo, porque, bueno, buscaba controlar la inflación. Y la verdad que han obtenido resultados, eso es innegable, ¿no? O sea, Venezuela llegó a tener un ciclo hiperinflacionario, acumuló tasas de inflación por encima de 100.000% y hoy estamos en una tasa de inflación que está por debajo del 70%. Entonces, hace falta hacer cosas, pero tampoco puedes negar ese trabajo que se ha hecho. Entonces, había una política de gasto más conservadora, ¿verdad? Los economistas llamamos a eso más disciplina fiscal. Ahora, tú entras en una campaña electoral y
clarísimo que tienes que relajar un poco esa disciplina. Es como cuando estás haciendo dieta y te vas de vacaciones. O sea, es muy difícil estando de vacaciones cumplir una dieta, ¿verdad? Entonces te relajas un poco y dices, bueno, después me vuelvo a poner a régimen. Aquí es más o menos, usando el paralelismo, es muy similar. O sea, yo entiendo que tengo que ser disciplinado en el gasto, pero enfrento una elección donde me estoy jugando mi permanencia en el poder, tengo que aumentar el gasto público. Y aumentó ese gasto público. Dado eso, más lo que expliqué en el segmento anterior o en el punto anterior, donde te decía, oye, la tasa de cambio está muy por debajo de su equilibrio, obviamente ese excedente de gasto genera presión cambiaria, ¿entiendes? Entonces eso es lo que genera allí esa distorsión. Sí. ¿Qué es lo esperado? Bueno, es muy probable, pasa la campaña electoral, ¿no? Y bueno, tú deberías volver a normalizar esos niveles de gasto y debería bajar un poco la presión cambiaria. Ahora, hay un problema estructural, que es lo que yo quiero destacar. O sea, tú tienes una tasa de cambio que no se corresponde con la realidad del país y tú deberías modificar ese tema. Insisto, no creo que venga una maxi devaluación este año, no es algo que estamos esperando, pero más temprano que tarde, ese desequilibrio que hay entre la tasa de cambio de equilibrio y la tasa que tenemos en el día a día se erosiona y explota, ¿entiendes? Eso es lo que hay que evitar. Una cosa es como cuando tú consigues una bomba y tú dices, bueno, voy a llamar a un equipo que la agarre y la meta en un cuarto y la explosión de la bomba sea controlada, ¿verdad? Porque ya yo sé que ahí hay un problema. Eso es lo que yo esperaría del que hace política económica. Bueno, mira, ¿cómo resuelves ese diferencial cambiario? Aplica una estrategia para que esa explosión o ese desfase sea controlado. Claro. Y otra cosa es que la bomba explote y acabe con la manzana que tiene alrededor porque tú no te diste cuenta, ¿entiendes? Entonces, creo que es importante, por eso la alerta en ese sentido. Claro, es Asdrúbal Oliveros, es nuestra agenda económica. Fíjate que se ha hablado de dos variables, sobre todo en esta conversación: inyección de dinero por una parte, control de gasto. ¿Alguna otra variable, alguna otra estrategia? Uno podría pensar, y te lo he escuchado a ti y a tantos otros economistas, bueno, una forma sería aumento de la producción, y con el aumento de la producción pues recaudarías más y generarías empleo, pero entonces también encuentras que para un aumento de la producción tú necesitas el financiamiento. Y electricidad. Por ejemplo, pues a eso iba. ¿Qué otras variables? Mira, eso es un punto, pero eso es más lento, Román. Vamos a estar claros y no nos vamos a caer a mentiras. O sea, aumentar la producción, hay que hacer cosas y no estoy diciendo que no, solo que el efecto no necesariamente lo vas a ver en 2 días, en un mes. Eso lleva tiempo. Hay acciones desde el lado monetario, de manejo de dinero, que pueden aplicarse y que a mi juicio pueden tener más resultados, ¿no? Pero van contracorriente, bueno, con el discurso oficial. A mí me parece que si nosotros profundizamos la dolarización financiera, que no quiere decir que renunciemos al bolívar, el bolívar va a seguir circulando, ¿verdad? Pero si yo permito, por ejemplo, que los bancos puedan prestar sobre los dólares que tienen depositados, si yo permito que haya transferencias dentro del mismo banco y con otros bancos, que esos dólares circulen, si yo permito que tú con tu tarjeta que está basada en los dólares que tienes depositados, le pagues a un comercio y el comercio reciba también dólares. Si yo incluso abro la posibilidad de que el pago de los impuestos se haga también con dólares, y esa cantidad de dólares que está circulando dentro de Venezuela, que son más de 6.000 millones de dólares según nuestros cálculos, yo puedo darle piso a eso y eso me ayudaría en la estabilidad de precio y no toqué quemar o liquidar tantos dólares en el mercado cambiario que pueden utilizarse para otras prioridades, infraestructura, servicios públicos. Eso, a mi juicio, es posible, es una acción que puede tener resultados inmediatos, puede ayudar a seguir bajando la inflación. Nosotros lo vivimos casi que sin planificación. Si tú revisas cuando empezó la dolarización 2018, 19, 20, 21, te vas a dar cuenta que allí el gobierno no era tan incisivo con el tema de los dólares. Estos circulaban, la banca incluso tenía transferencias dentro del mismo banco.
no se liquidaban tantos dólares en el mercado cambiario y la inflación iba bajando y se iba controlando. Entonces, yo creo que ese es un vehículo. Sin embargo, bueno, la vicepresidenta ha señalado que más bien hay que desdolarizar. Yo pensaría, o yo soy de la opinión, que desdolarizar es más bien contraproducente en este contexto, ¿no? Profundizar la dolarización, ¿qué otro impacto podría tener? Que el gobierno pueda estarlo viendo como negativo, como contraproducente. ¿Por qué no tomar esa decisión? Yo creo que hay un factor ideológico, obviamente. Okay. Estás dependiendo más de la moneda de Estados Unidos, las razones son bastante obvias. Sí. Pero también hay un tema donde obviamente estás perdiendo también autonomía y capacidad de financiamiento. Fíjate que hablemos hoy cómo está el gobierno, ¿no? También tiene una situación, en honor a la verdad, bien complicada. Es decir, yo no tengo acceso a financiamiento. No me puedo financiar internamente porque la banca tiene una situación crítica y no hay excedente para prestarte al gobierno. No me puedo financiar afuera porque estoy sancionado, estoy en default de la deuda, no hay multilaterales que me presten. Entonces, al final, el único financiamiento que yo tengo y que estoy tratando de usar de la mejor forma posible para que la inflación no se me dispare, eso estoy hablando del gobierno, es el financiamiento que viene del Banco Central, ¿no? Es decir, cuando yo tengo unos ingresos y unos gastos y me faltan, no puedo cubrir todos los ingresos, yo voy al Banco Central y el Banco Central aumenta la emisión y me cierra las cuentas, ¿no? Para que la gente lo entienda. Eso es lo que algunos colegas llaman la maquinita de hacer dinero, ¿verdad? Si yo cada vez que voy hacia la dolarización, eso pierde peso, en honor a la verdad. Entonces, claro, quedo cada vez sin menos financiamiento. Entonces, esa es un poco la razón. Ahora, el punto es que es más importante, y por eso el debate, porque toda política económica, Román, tiene pro y contra. La dolarización, para mí, tiene hoy más pro, que es profundizar la dolarización, la reducción de la inflación, y libera dólares, esas son para mí las ventajas, libera dólares que pueden utilizarse para otras cosas. ¿Cuáles son sus desventajas? Bueno, ya mencioné esta, el gobierno pierde capacidad de financiamiento, la economía se volca más hacia el comercio y servicio, eso también es una desventaja, hay que reconocerlo, le cuesta más a la producción nacional producir en un ambiente dolarizado, ¿verdad? Y por supuesto, como hay un porcentaje importante de la población que está anclado al bolívares y que gana en bolívares, también una mayor dolarización les excluye muchas veces. Entonces, sí tiene sus desventajas, solamente que yo en este momento creo que las ventajas son mayores que las desventajas, dado el entorno que tiene Venezuela. Yo creo que es un llamado al debate de decir, bueno, este año probablemente se liquiden alrededor de un poco más de 5.000 millones de dólares en el mercado cambiario para que la devaluación no se dé. Sí. Bueno, ¿qué puede hacer este país con 5.000 millones de dólares? Vamos a suponer que gastes, si reduces eso a la mitad, 2.500, porque bueno, algo tienes que hacer. Te liberas 2.500 millones, ¿qué puedes hacer? ¿Cuántas plantas eléctricas, cuántas vías se pueden reparar, cuántos hospitales? Entonces también es un debate importante sobre, no tenemos dinero, no le sobra el dinero al Estado, no le sobra. Venezuela hoy es un país pobre en términos de sus ingresos, entonces tienes que hacer uso eficiente de lo poco que te está entrando. Es Asdrúbal Oliveros, en nuestra agenda económica. Asdrúbal, yo te imagino en tu oficina o en la calle donde estés, y repicando tu celular y tantas empresas, comercios, industrias grandes, pequeñas y medianas que tú asesoras y aquellos CEO, presidentes, gerentes intermedios llamándote para puntos suspensivos. ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta recurrente? ¿Qué hago? ¿Qué ves? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves la cosa? Es la pregunta recurrente. Mira, Román, hoy los problemas, digamos, más acuciantes de las empresas, obviamente está el tema, volvemos al Estado, tema impositivo. Fíjate que la recaudación, tú lo debes haber comentado en tus noticias, bueno, tiene un récord que ya superó casi los 1.000 millones de dólares mensuales. Es excelente que estemos recaudando. Ahora, creo que la manera también como está ocurriendo esa recaudación, hay que revisarla porque estás metiéndole una presión agresiva al sector privado formal, que cada vez es más pequeño, porque aquí cada vez las empresas se están informalizando justamente. Esto es un círculo vicioso. Muchas se informalizan para pagar menos impuestos, porque la presión es muy alta, y entonces van quedando cada vez menos sobre las cuales hay mayor presión para pagar. Entonces yo creo que la política impositiva
me parece positivo que aumente la recaudación, pero creo que tiene que revisarse la forma como se está dando ese proceso. Eso es hoy una gran preocupación del sector privado. El segundo, obviamente, está ligado, estoy hablando específicamente de esta coyuntura de estas últimas semanas, es el tema cambiario. Nuevamente vuelve a ser preocupación de las empresas, lo que hablamos al principio, esa brecha entre la tasa oficial y la tasa paralela. En tercer lugar, hay un grupo importante también de empresas que el proceso de vender les cuesta, ¿sí? Porque si tú no estás en el sector alimento, medicina o cuidado personal, que es el core hoy de la venta, del consumo, bueno, el proceso de vender es complicado. Piensa en una industria textil, en una empresa textil, piensa en quien vende electrodomésticos, o sea, una cantidad de cosas que a lo mejor no son tan prioritarias, pues se hace cuesta arriba, y entonces un poco revisar cómo están los patrones de consumo. Y por último te diría que en esta etapa o este año que Venezuela, bueno, se juega los próximos 6 años en una elección, y creo que se juega mucho más que los próximos 6 años. También hay mucha preocupación, mucha incertidumbre por los escenarios electorales, y en el caso que me lo preguntan a mí, por el impacto que eso puede tener en la economía. Es decir, ¿cómo ves el tema? ¿Qué pasa si se cumple el escenario A, si se cumple el escenario B? ¿Qué escenario, qué implicaciones tiene eso? ¿Y cómo se ve mi negocio en esa dinámica, ¿no? Claro. Asdrúbal, gracias por acompañarnos en el estudio del día de hoy. No, a ustedes. Un gusto siempre. Asdrúbal Oliveros, economista, sociodirector de Ecoanalítica. Le ponemos música al espacio. Este tema de Johnny Hates Jazz, ya por título Shattered Dreams, algo así como Sueños Destrozados. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.